Hola amigos, ¿cómo están? Estoy preocupada porque decidí grabar en una hora súper mala y hay una construcción. Y ustedes dirán, bueno Emily, pero ¿por qué no esperas? No hay tiempo amigos, no hay tiempo, no hay tiempo de esperar. O sea, el momento es ahora y voy a intentar hacer lo posible por eliminar este sonido en la edición. Bueno, empezamos. ¿Cómo hacer un cómic y no morir en el intento? Paso 1. Desarrolla tu idea. Todo comienza con una idea y esa idea necesita tiempo para desarrollarse. La mejor manera de dejar que nuestra idea tome forma es escribiéndola para que pueda crecer y convertirse luego en una historia sólida. ¿Cómo puedes empezar? Si nunca antes has escrito, la idea de empezar a escribir puede ser paralizante. Yo he estado ahí y quiero decirte que no te compliques demasiado. Nadie es un experto en nada si nunca lo ha intentado. Entonces lo primero es quizás escribe una frase que resuma tu idea o haz una lista rápida de las cosas que se te ocurran. Esto no tiene que tener ninguna relación entre sí, no tienes que atarlo. Si son palabras sueltas, escríbelas. Si son escenarios, personajes, ideas, referencias, escríbelo todo. Como yo sé que es difícil imaginarse todo esto, les voy a mostrar un manuscrito de una historia que escribí. Quiero enseñarles más que todo la estructura para que tengan una idea, porque sé que puede ser difícil entender a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí yo escribí mi idea inicial, que es que quería crear un libro acerca del duelo. Como pueden ver aquí también, yo estoy describiendo cómo quiero que se vea mi personaje. Si ustedes leen esto, ustedes no van a entender ni le van a encontrar sentido a lo que yo escribí porque son notas para mí. Por ejemplo, aquí hay una referencia que se me ocurrió. Aquí estoy hablando de unas criaturas. Este manuscrito cambió, yo les estoy mostrando una versión muy vieja, ya la historia no es así. Por eso es que me estoy centrando en que hagan esto, porque la historia va a evolucionar tanto que bueno, ustedes van a necesitar apoyarse de estas notas. Estas notas son las que les van a dar la fundación para su historia. Y estoy sencillamente anotando cosas que solo yo entiendo. Un libro sobre la muerte y la pérdida, con un enfoque en la salud mental. Aquí estoy también describiendo cómo quiero que sea la primera ilustración. Yo sé que como ilustradores es mucho más fácil para nosotros imaginarnos la historia de una manera visual, pero si nos apresuramos, te vas a crear una idea y unas expectativas muy tempranas de cómo se tiene que ver algo que todavía no existe, que todavía no has descubierto. Y eso va a limitar un poco tu visión en el futuro. Por eso recomiendo que si se te ocurren cosas visuales, escribe detalladamente qué se te está ocurriendo, cómo quieres que se vea esa ilustración, cómo quieres que se vea esa escena, y eso te va a ayudar más adelante a tener una base para tus escenas, para tus páginas, etcétera. Paso número 2, gestiona tu tiempo. Creo que lo segundo es que ya una vez que tú tengas esta idea, es visualizarte trabajando en esa idea. Tienes que tener una visión sobre cuántas horas le puedes dedicar a ese proyecto para que sea realista y para que no tengas unas expectativas de las que luego te vas a decepcionar porque no vas a poder cumplir esas expectativas. Tienes que pensar qué tanto tiempo puedes asignarle a esta tarea para que no estés cayendo en hacer todo desorganizadamente o improvisar, que si bien es bueno, estos proyectos necesitan organización. Paso número 3, desarrolla la historia. Mi cuarto paso, creo que es el cuarto. Mi segundo video de YouTube ya es un fracaso. Lo tercero, sí es empezar a escribir en serio. O sea, estoy hablando de definir el arco narrativo, crear a tus personajes con profundidad, establecer el mensaje de lo que quieres hacer. Hay muchas cosas y muchos términos con los que no puedes estar familiarizado todavía, pero quiero decirte que yo tampoco sabía nada sobre escribir. Para eso tenemos el internet, amigos. Si te sientes inseguro porque no eres un escritor, la única manera de aprender algo es haciéndolo. Si quieres aprender a escribir, tienes que empezar a escribir. Al igual que dibujar se aprende dibujando. El punto es que aquí vas a tener que trabajar la historia como tal y va a ser un trabajo un poquito exhaustivo, depende también de
cuánto tiempo le quieras invertir a tu historia, y aquí tienes que empezar a definir el conflicto principal o el mensaje, quién va a ser tu personaje principal o personajes principales, personajes secundarios, en dónde se va a desarrollar esta historia, en qué escenario, qué va a pasar en el inicio y cuáles van a ser las cosas que determinen los momentos de cambio o de tensión. Y bueno, pues obviamente trabajar la historia hasta el final. O sea, tiene que haber un inicio, tiene que haber un momento de clímax y luego un final. Para esto te recomiendo que investigues sobre estilos narrativos y aprendas un poco sobre cuáles son los diferentes estilos narrativos. Esto te va a dar un poquito de dirección en cuanto a cómo empezar a escribir. No lo tienes que estudiar a profundidad, no tienes que volverte un experto y saber todos los estilos narrativos, pero siento que es muy útil porque ya eso te va a dar también ideas. Puedes jugar muchísimo con cómo contar tu historia. No te preocupes porque tu historia tenga orden cronológico, porque vas a empezar a conectarla. O sea, se te van a ocurrir cosas del final sin siquiera haber descubierto lo que va a pasar en el medio. Y anota todo eso porque luego la historia se va a conectar. Paso 4. Estructuración de páginas. El paso a seguir es que una vez que tengas la historia, empiezas a imaginar cómo vas a dividir esa historia que tienes, ese texto, en páginas. Primero porque en caso de que tú quieras publicar con una editorial, es de las primeras cosas que te van a preguntar. Te van a preguntar cuántas páginas tiene tu cómic o te van a preguntar cuántas palabras tiene tu cómic. Es bueno que tengas una idea. Esta es mi página 23 y aquí está el texto como yo lo distribuí. Yo te voy a mostrar dos opciones. Para mí esta es mi favorita, pero tú puedes escoger la que se adapte mejor a tus necesidades. A mí me gusta separar el texto de acuerdo al ritmo en el que quiero que se lea. Yo quiero que las personas lean esta oración y se detengan. Por lo tanto, esto va a ser un panel de la página. Un panel es los cuadros que va a llevar la página. Por ejemplo, este es un panel, este es otro panel, este es otro panel y así. No sé cómo explicarlo, pero mi mente ya funciona de una manera en la que yo me empiezo a imaginar la ilustración y el texto que quiero que vaya con ella. Y así voy con todo el texto que quiero que quepa en esta página número 23 y la voy dividiendo. Y la otra opción es con Milanote, en donde puedes crear un documento como este, que es muchísimo más visual y para otras personas funciona mejor. A mí también me gusta mucho, pero me parece exhaustivo para una novela gráfica. En este caso, este documento era para un libro infantil y eran nada más 32 páginas. Y como puedes ver, funciona perfecto. Por ejemplo, en la página número 3 tienes el inicio, página número 4, página número 5. De esta manera, cuando tú veas estas páginas, tú ya puedes imaginarte la ilustración que va en esta página, y también es una manera segura de que cuando ilustres algo que vaya acorde a lo que la gente está leyendo. Ok, decidí cambiar el ángulo porque tengo una amiga que me recomendó cambiar los ángulos para hacer mi video más interesante. No sé por qué no puedo ignorar estas cosas. Esto no lo tengo que decir yo en el video, pero bueno, en fin, amigos. Paso número 5. Define el formato de tu cómic. Ahora el quinto paso, creo que es el quinto. Entonces, primero es la idea. La idea y anotar todo lo que se te ocurra. Segundo, visualizar el tiempo. Tercero, empezar a escribir tu historia, tus personajes, todo. Cuarto, empezar a distribuir tu texto con el número de páginas. El quinto paso es definir el formato. Muchas personas no piensan en esto. Tienes que pensar en tu formato porque las ilustraciones las tienes que crear ya en este formato. No cometan el error de empezar a dibujar en un lienzo que no tiene ningún tipo de measurements, solo para después darse cuenta de que van a tener que ampliar la ilustración o encoger la ilustración. Entonces empiecen a definir el formato. Este es un formato, este es otro formato, es un poquito más grande. Ok, bueno, miren, para eso pueden investigar. Por lo general, estos son
los más comunes. Paso número 6, empieza a crear tus bocetos miniatura. Ok, ahora viene el paso divertido, que es empezar a trabajar en los bocetos. Desde ahora les digo que no caigan en el error de empezar a hacer página por página, por favor. Necesitarán crear un documento como este. Si les pasa como a mí, en este momento ustedes van a estar tan emocionados que van a enloquecer y va a haber demasiada creatividad llegando a sus mentes. Entonces ustedes necesitan empezar a trabajar en secuencia. Si ustedes nada más abren un canvas y van creando página por página, es imposible que se empiecen a imaginar cómo esa página afecta a la otra página, cómo la historia se desarrolla. Entonces por eso creamos un documento así. Háganlo lo más largo que puedan. O sea, aquí abajo hagan una capa y pongan página 1, 2, 3, 4. Luego hacen otra capa con otros números. Por experiencia propia les digo que disfruten el proceso de hacer un sketch. Un sketch, es un boceto. A mí me pasaba que en la fase del sketch me obsesionaba mucho con el sketch. No podía continuarlo porque quería que el sketch ya fuese perfecto. Y la idea de un boceto es que es un boceto. Date permiso de dibujar muy suelto. Miren mis bocetos. No te apegues a ningún boceto todavía porque van a cambiar. Pero, dales la oportunidad de evolucionar. Paso número 7. Organízate para hacer tus ilustraciones. Ahora, creo que vamos por el séptimo paso. El séptimo paso ahora sí es empezar a trabajar en tus bocetos detallados. No sé por qué hice esto. Creo que ya estoy un poco loquis porque he hablado mucho. Ok. Les voy a mostrar el documento en donde yo me organizo para cuadrar cómo voy a fluir con mis ilustraciones. En este documento yo tengo todo separado por página, por composición, por sketch, personajes, texto. Tengo el texto en español y en inglés porque quiero que mi novela gráfica sea bilingüe. Está el arte lineal, el color, si le voy a agregar luces o sombras y bueno, el estatus final de la ilustración, si está terminada, si le falta algo, etc. En cada una de estas columnas yo tengo 3 o 4 estados como para guiarme en el proceso de cómo va cada página. Por ejemplo, ahí, en esta página del capítulo 1, escribí que necesito un ajuste. Y luego puedo escribir también una nota para mí misma en el futuro de por qué necesito un ajuste. Por ejemplo, para este tipo de cosas y de notas, a mí me gusta mucho Notion, lo descubrí recientemente, porque puedes hacer este tipo de cosas. O sea, puedes documentar todo el proceso de cómo va cada una de tus páginas y añadir las columnas que se adapten mejor a tu proceso y a lo que tú buscas. Yo no recuerdo exactamente cómo fue que hice esta tabla, pero Notion tiene herramientas que te permiten diseñar este tipo de estructuras porque tienen como unos templates. Y bueno amigos, ya de aquí lo que sigue es pues empezar a crear tus ilustraciones y ya en este paso te puedes apoyar de todo lo que has hecho anteriormente. Para este momento es que son muy útiles los bocetos miniatura que hiciste en paso 6. ¿Por qué? Porque ya ahora cuando tú empiezas a elegir, ok, voy a empezar a trabajar en mi página 1, puedes ver los bocetos miniatura que hiciste y empezar a guiarte y mejorarlos y trabajarlos y pues ir guardando como tu proceso en este documento. Este documento también sirve para motivarte porque en cuanto empiezas a ver muchas cosas verdes y listas y que dice hecho, 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 eso le va a enviar a tu cerebro como dopamina y vas a poder visualizar el esfuerzo que estás haciendo. Muchas veces cuando trabajamos con proyectos así que son muy largos, parece que trabajamos y como no tenemos una gratificación inmediata, nos sentimos que no estamos haciendo nada y esto nos sirve para recordarnos que estamos avanzando poco a poco, pero estamos avanzando y que estamos logrando y terminando pues las metas que nos pusimos y establecimos desde el principio para empezar a trabajar en tu proyecto. Ya una vez que tienes todo separado por páginas, que tu texto está distribuido, que tus bocetos miniatura están hechos o que tienes como que una buena cantidad de bocetos miniaturas terminados,
porque una de las cosas que dije en los pasos anteriores es que puedes hacer bocetos miniatura hasta el capítulo 2, por ejemplo, que es mi caso. Ya después en el capítulo 3 y 4 yo tengo que volver a saltar a ese paso y hacer todos los bocetos miniatura de esos dos capítulos para saltar a las ilustraciones finales. Pero todo lo demás ya está listo porque me apoyé de toda esta estructura. Y bueno, ya aquí tienes también un poco más de libertad y de flexibilidad para que hagas las páginas que más te emocionan primero, o no tienes que ir en orden cronológico. Igual yo recomendaría que las ilustraciones las hagas en orden, pero por ejemplo un buen método que pueden usar es que hagan ilustraciones que les emocionen mucho en días en donde no se sienten demasiado creativos, e ilustraciones que no les emocionen tanto en días en donde tengan mucha creatividad, para poder potenciar esos bocetos miniaturas que hicieron y desarrollarlos más cuando tengan más energía. Y bueno, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios. Me gustaría mucho saber si les ayudó el video. Todos estos pasos yo los recolecté de toda la investigación que he hecho en el proceso de escribir e ilustrar mi propia novela gráfica. Yo tengo con esta idea ya casi 3 años, y este año es el año en el que estoy tomando toda la acción necesaria para poder terminarlo y llevarlo a cabo. Nada, este es todo el video. Es un video largo, pero estoy feliz de haber compartido toda esta información y en serio espero que les ayude. No olvides suscribirte, van a ver muchísimos otros videos detallados sobre otras cosas y bueno, mucho contenido va a venir. Y nos vemos en otro video. Ya no puedo más, ya me voy a caer del suelo.